Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala, con el patrocinio de... Señor caficultor, no espere a que inicie el invierno. Si su cafetal tiene hojas, madrúguele a la roya. Aplique 280 centímetros cúbicos por manzana de Alto. Nuestra herencia merece lo mejor. Use Alto de Syngenta. Amigo caficultor, le recomiendo Do It para prevenir, controlar y erradicar la roya. Yo no arriesgo mis cosechas, no seamos del montón. Do It, el único que garantiza doble poder en el control de la roya y la antracnosis. Do It de Vast, distribuido exclusivamente por Tecún. En Guatemala vive don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón, a quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Anacafé presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Pedro, mira qué bonito está el jardín. Así es, mi amor. Esas plantas que trasladaron del cafetal pegaron bien y se ven muy bonitas. Me recuerdo que no querías que las trajera. Vaya que Pedrito me ayudó a sembrarla. Mira, mi amor, discúlpame. Yo me negaba porque pensé que era por gusto y no la sembrarían. Además, es una maleza que cuesta mucho controlarla. Pues ahora sí te fallaron tus pensamientos. Puede ser una maleza en el cafetal, pero aquí en el jardín es una de las más bonitas. Es cierto, mamá, con los riegos y abonadas que se le han dado, están muy bonitas y dejaron de ser malezas. Bueno, hablando de malezas, recuerdo que los muchachos están plateando en el lote de la entrada. Cata, ¿qué dices? Te invitamos a que nos acompañes a supervisar los trabajos allá en la finca. Vamos, mamá, es el lote donde está sembrada la planta que quieres para el jardín. ¿Cuál planta, Pedrito? El maní forrajero, la que tiene esa florecita amarilla y que forma una cobertura en el suelo, mamá. Ah, con mucho gusto los acompañaré. Y de una vez aprovecharé a traer algunas plantitas para sembrarla en el jardín. Puedes traer todas las que quieras y sembrarlas en el lugar donde hace falta grama. Ahí se verán muy bien porque esa planta forma muy buena cobertura. Papá, ¿qué dices si caminamos? El lote de la entrada está cerquita. Más tardamos en ir a traer el pick-up que en llegar al cafetal. Yo opino lo mismo. ¿Qué decís, Pedro? ¿Qué puedo decir? Si son 2 contra 1. Así que no hablemos más y a caminar se ha dicho. Mamá, mira, los cafetales tienen poca maleza, a pesar que ya cayeron varias lluvias. Así es, mijo. Lo que me alegra es que tu papá ya no se queja tanto por las malezas de los cafetales. Mira, mi amor, antes se llenaban de maleza los cafetales, debido a que no teníamos buena sombra, ni teníamos un buen programa de control de malezas. Es cierto, mamá. Ahora con el uso de herbicidas, con las chapeadoras y las siembras de plantas rastreras que sirven de cobertura viva para el suelo, mantenemos un buen control de malezas. Pero ahora ya no realizan las limpias con machete. No creas que ya nos olvidamos del machete. En los cafetales que tienen mucha pendiente, se realizan las limpias con machete o con jibo. Es cierto, mamá. Si usamos herbicidas en esos cafetales, fácilmente se nos lava el suelo por las lluvias y no usamos las chapeadoras porque se les dificulta a los trabajadores, hasta se podrían accidentar. Ahora entiendo. Con todas esas alternativas en el control de malezas, los cafetales se mantienen limpios y tu papá ya no se queja. Eso es lo mejor. Miren, qué bien está quedando el plateado que están haciendo los muchachos. Pedro, ¿por qué no limpian las calles? Siento que sería más fácil para los trabajadores. No, mamá. Con la siembra del maní forrajero en las calles se evita que se lave el terreno, debido a que es una planta rastrera y su crecimiento no es tan violento. Así es, mi amor. La idea de sembrar esta planta es por sus características para tenerla como una cobertura natural en las calles, con el cuidado de mantener limpio el área de todos los surcos. O sea que es otra forma de controlar las malezas en los cafetales. Sí, mamá. Este sistema de siembra con plantas que forman una cobertura sobre el suelo evitan el crecimiento de otras malezas que compiten fuertemente con el café. Además, con la siembra de esta planta obtenemos otros beneficios, como la fijación de nitrógeno ambiental en el suelo, y también aprovechamos esta planta como alimento de ganado.
debido a que es muy rica en proteínas y también servirá para tu jardín en la casa, Cata. Me parece bien. Por lo que veo, forma una cobertura pareja y con bonitas flores amarillas. Se adornará nuestro jardín. De la siembra me encargo yo. Esta planta se propaga fácilmente, mamá. Solo basta en sembrar los tallos. Ahora que están plateando, les pediré a los muchachos que junten las plantas cortadas y las lleven a la finca, pero que no se las den al ganado. Mijo, en la bodega hay enraizador para que se lo apliques a los tallos. Eso ayudará a su buen pegue. Bueno, caminemos otro poco para seguir observando el trabajo. Recuerden que muchas veces los trabajos se hacen muy bien solo a la orilla del camino. Eso no sucede aquí, Pedro. Los surcos se ven limpios, la pura tierra, sin plantas de maní forrajero. Así tiene que ser, mamá, porque al terminar de platear, empezaremos con la primera fertilización. En este lote no aplicarán la cal que está en la bodega. No, mi amor. De acuerdo a los análisis de suelo, es uno de los pocos lotes que no necesita que le apliquemos cal. De lo contrario, este trabajo se hubiera realizado antes. El trabajo está quedando bien, papá. ¿Cómo lo ves? Sí, mijo, está bien limpio el surco. Así llegará el efecto del fertilizante a las raicillas de la planta del café. Solo que ayuda un poco más para que haya humedad en el suelo y aplicamos el fertilizante. Con lo que hemos visto, creo que es suficiente. Considero que ya es hora de regresar a la casa. Yo creo que sí, mamá, pero ya te diste cuenta que tenemos bien controladas las malezas y las plantas de café no tienen competencia. Bueno, también opino que es hora de regresar a casa y me alegra que los trabajos se estén haciendo muy bien. Regresemos todos. Anacafé presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente, relacionada con la caficultura guatemalteca, en su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Amigos caficultores que hayan amanecido muy bien, estamos listos en el Cafetal Radio para llevarle información que le permita que cada día su producción de café sea de mejor calidad. Hoy don Pedro Hernández, nuestro amigo caficultor guatemalteco de puro corazón, nos habló sobre el control de malezas. Hacemos la primera pausa, pero enseguida Maynor Vázquez, técnico de Anacafé, tiene más sobre este tema. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Es momento de hacer las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya. Acérquese a las oficinas de Anacafé para asesorarse con los técnicos expertos. La roya se puede controlar. En Anacafé estamos orgullosos de lo que hacemos. Vamos a las comunidades y capacitamos. Analizamos en nuestros laboratorios desde el suelo hasta el fruto. En nuestra escuela enseñamos cómo hacer del café el mejor del mundo. Y además contribuimos en proyectos de salud y educación a través de FUNCAFé. Estamos apoyando a los caficultores, pero comprometidos con Guatemala. En Guatemala todos somos gente del café. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Amigo caficultor, no descuide el control de malezas en las plantaciones establecidas. Programe y realice las fertilizaciones de acuerdo con el análisis del muestreo de suelos. Inicie la regulación, siembra y resiembra de la sombra definitiva. Estamos de vuelta con ustedes aquí en el Cafetal Radio. Le damos la bienvenida a Maynor Vázquez. Buenos días. Buenos días, Daniel, y muy buenos días a nuestros amigos radioescuchas del programa El Cafetal Radio que nos escuchan a través de esta emisora. Y como siempre, un saludo muy especial a nuestros amigos caficultores que día a día se esfuerzan para mantener sus cafetales con buenas cosechas, mantener la calidad y producir el mejor café del mundo, nuestro café, el café de Guatemala. Así es, Maynor, y para producir el mejor café del mundo es importante seguir las recomendaciones de los técnicos expertos en café. Hoy, como ya se lo adelantamos, conversaremos sobre las diferentes prácticas que se implementan en los cafetales para tener un buen control de malezas. Cuéntenos, Maynor, para empezar, ¿a qué se le denomina malezas? Daniel, en una forma muy sencilla, se les conoce como malezas a las plantas que se desarrollan dentro de los cafetales y que son ajenas al cultivo de café.
También son conocidas como plantas que entorpecen el libre desarrollo del cultivo, ya que crecen en un lugar equivocado, o son plantas sin valor económico, pero le hacen mucho daño al cultivo porque compiten con las plantas de café por espacio, agua y nutrientes. Maynor, ¿cómo pueden nuestros amigos caficultores obtener un buen control de malezas en los cafetales? Un buen control, o mejor dicho, un buen manejo, se logra a través de la buena convivencia con las plantas que crecen dentro de los cafetales. ¿Cómo se logra esto? Evitando que compitan con las plantas de café para que no afecten el desarrollo y la productividad. Además, cuando se tiene un buen manejo de malezas, se evitan los hospederos de plagas y enfermedades. Para implementar un programa para el control de malezas, tenemos que conocer qué clase de malezas tenemos dentro de los cafetales. Maynor, cuéntenos ahora qué pueden hacer nuestros amigos caficultores para saber qué clases de malezas existen en los cafetales. De acuerdo a la naturaleza de las malezas, existen diferentes clasificaciones. Tenemos las gramíneas, que son plantas con tallos cilíndricos y huecos, con nudos y entrenudos, las hojas muy angostas y bastante largas. Por otro lado, tenemos las malezas de hoja ancha, que pueden ser rastreras o trepadoras, de consistencia herbácea o de consistencia semileñosa. Y las ciperáceas son plantas muy parecidas a las gramíneas, con tallos triangulares llenos de tejido en su interior y no tienen nudos y tampoco tienen entrenudos. También las malezas se pueden clasificar según su ciclo de vida. Lo que usted dijo, Maynor, según el ciclo de vida, ¿cuál es la clasificación de las malezas? Daniel, esto se refiere al tiempo que viven estas plantas o el tiempo que tardan en completar su ciclo de vida. Las malezas anuales, que son las plantas que en un año completan su ciclo de vida, desde la producción de semilla hasta su muerte. Por otro lado, tenemos las malezas bianuales. Estas son las que completan su ciclo de vida en un tiempo promedio de 2 años. Estas plantas en el primer año realizan su crecimiento vegetativo y en el segundo año florecen y producen semilla. La tercera clasificación son las malezas perennes. El ciclo de vida de estas plantas sucede en más de 2 años. Estas plantas pueden reproducirse por semilla o por parte vegetativa como tallos, tubérculos y rizomas. Generalmente poseen buena capacidad para regenerar su tejido y para reproducirse. ¿Cómo se hace para conocer las diferentes clases de malezas en un cafetal? Para conocer las malezas presentes en un cafetal, se tiene que realizar un inventario a través de la observación detallada de las malezas existentes en ese cafetal, o por medio de la metodología de la punta de zapato, que consiste en que primero se marca con una flecha la punta del zapato. Después se determina el recorrido del tablón, donde se puede realizar a cada 2 o más surcos alternos dependiendo del tamaño del lote. Seguidamente se debe observar la maleza a cada 10, 20 o más pasos. Se debe hacer un mínimo de 100 observaciones por manzana. Y por último, anotar la maleza que indica la señal en la punta del zapato. Y se debe observar si existen bejucos en las plantas de café. Todas estas observaciones se anotan en un formato que nos servirá para determinar qué clase de malezas existen en un cafetal. Hacemos otra pausa en el programa de hoy, pero recuerde que si tiene alguna duda con respecto al tema, puede llamar a los técnicos de Anacafé en este momento a los números 2243-8301 y 2243-8304. También puede enviarnos un correo electrónico a la dirección elcafetalradio@anacafé.org. Está escuchando El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Al regresar de la pausa hablaremos sobre los cuidados que deben de tenerse para un buen control de malezas. ¿Tiene alguna duda sobre el tema de hoy? Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304 y con gusto nuestros técnicos le estarán atendiendo. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Es momento de hacer las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya. Acérquese a las oficinas de Anacafé para asesorarse con los técnicos expertos. La roya se puede controlar.
Vuelva a escuchar los programas de El Cafetal Radio en el portal de la caficultura, www.anacafe.org. Consulte por temas todos los programas y vuelva a escuchar las mejores recomendaciones técnicas para el cultivo del café. Recuerde, www.anacafe.org. Si su finca se encuentra de 3.000 a 4.500 pies sobre el nivel del mar, realice un muestreo de raíces con el fin de detectar las poblaciones de nemátodos y envíe las muestras al Laboratorio de Protección Vegetal de Anacafé para su análisis. Gracias por continuar con el Cafetal Radio. Maynor, conociendo las diferentes malezas que se tienen en los cafetales, ¿qué prácticas pueden implementarse? Para tener un buen control, se debe realizar un manejo integrado de malezas, poniendo en práctica diferentes controles de acuerdo a las condiciones del cafetal. En la implementación de un manejo integrado de malezas, además de conocer las clases de malezas, también tenemos que considerar otros aspectos del cafetal de mucha importancia, como la topografía del terreno, el tipo de suelo y el manejo agronómico de la plantación. Entre los controles que se pueden implementar tenemos el control cultural, el control biológico, el control manual que se realiza con herramienta manual o con equipo mecánico y el control químico. Nuestras recomendaciones en la mayoría de las fincas cafetaleras del país es que el manejo de malezas se realice combinando 2 o más controles, con el objetivo de bajar los costos, y lo que se tiene que evitar es la exposición directa del sol, que muchas veces da lugar a la pérdida del suelo por las lluvias o por el viento. Maynor, se habla mucho del control cultural de las malezas dentro de los cafetales. ¿En qué consiste? Este control es una serie de prácticas que, al implementarlas en los cafetales, interfieren o no permiten el desarrollo normal de las malezas, por competencia de luz y espacio. Dentro de estas prácticas se tienen los distanciamientos de siembra del café, el manejo de podas, el deshombrado adecuado y otras que aseguren el desarrollo vigoroso del cultivo de café. También el tamaño y la edad de las plantas de café influyen en el desarrollo de las malezas, donde podemos observar que en las plantillas de café las malezas tienen más desarrollo que en cafetales adultos, y aquí es donde debemos hacer un mejor control y con mucho cuidado con el uso de los herbicidas. Maynor, háblenos ahora sobre el control biológico de malezas. Este es el control que realizan los insectos como hongos, virus y bacterias, así como por algunas especies de animales, como el caso de los peligüeyes, que son utilizados en algunas fincas que con un pastoreo controlado y coordinado mantienen el control de las malezas. También existen especies de malezas nobles que tienen crecimiento de tipo rastrero y crecimiento superficial de porte bajo, que forman colchones que no permiten el crecimiento de otras malezas, dentro de las cuales tenemos la hierba de pollo, hay una que se llama siempre viva, la grama de conejo, el zacate ilusión o plumía y el maní forrajero. Maynor, ¿y cómo se realiza el control manual de malezas en los cafetales? El control manual de malezas se realiza con herramientas muy conocidas como los machetes, guibos o azadones, y con equipo mecánico como las chapeadoras. En algunos casos muy puntuales, donde la plantación lo permite, se puede realizar con tractores pequeños. La selección de la herramienta o equipo a usar depende de varios factores, como la edad de los cafetales, la topografía del terreno, obstáculos que hay dentro del cafetal, como exceso de piedras, extensión del cafetal y, definitivamente, el control manual va a depender de la extensión del terreno, la capacidad económica del caficultor. Lo más recomendable es que en siembras nuevas el control de malezas se realice con machete, guibo o azadón, debido a que al realizar con herbicidas existe riesgo de intoxicación si no se tiene el cuidado necesario, ya que a esta edad las plantitas de café son bastante susceptibles a los herbicidas. Otro caso se da cuando existen plantas renuentes como los bejucos. Este control se debe realizar con azadón, eliminándolos desde la raíz. Con el uso de chapeadoras se tienen buenos resultados y aumentan el rendimiento.
especialmente en cafetales con topografías planas o con pendientes moderadas, porque el operario tiene más equilibrio al usar este equipo. Al usar cualquier tipo de herramienta o equipo, se debe tener el cuidado de no lastimar el tallo de los cafetos, para evitar heridas que dan lugar a la penetración de hongos dañinos que pueden afectar la planta. Maynor, en el caso del control de malezas en los cafetales se tiene el control químico. ¿Cómo se realiza? Daniel, este control, la palabra lo dice, se realiza aplicando productos químicos conocidos como herbicidas para reducir el crecimiento y la población de malezas. El uso de herbicidas tiene aplicación práctica y económica en suelos de topografía plana o de moderada inclinación. En suelos con pendientes se pueden usar herbicidas siempre y cuando se tengan técnicas o estructuras de conservación de suelos. Para tener una respuesta efectiva, se debe de utilizar la dosis adecuada de los herbicidas y aplicándolos cuando la maleza no sobrepasa los 20 centímetros de altura. En el uso de herbicidas se debe conocer las diferentes formulaciones del producto que van relacionadas con las características de las malezas existentes dentro del cafetal. Maynor, ¿cómo hacen nuestros amigos caficultores para clasificar los herbicidas que se usan en el control de malezas en los cafetales? De acuerdo al tamaño de las malezas, los herbicidas se clasifican en herbicidas preemergentes, que se caracterizan porque son residuales en el suelo, cuyo propósito es evitar la germinación de las semillas de las malezas. Al momento de su aplicación, el suelo debe estar libre de malezas y contar con humedad, pero esta humedad que no sea excesiva. Los herbicidas postemergentes son los herbicidas que se aplican sobre las malezas. Estos herbicidas, cuando se aplican mal, pueden causar daños a las plantas de café y a las plantitas en crecimiento de sombra, por lo que su aplicación debe hacerse bien dirigida únicamente a las malezas. Por otro lado, tenemos los herbicidas sistémicos o de traslocación, que son los que penetran en las plantas a través de las hojas, los tallos y las raíces. Estos se acumulan en los órganos internos de las malezas hasta matarlas. También existe otra clasificación que va de acuerdo a las características de las malezas a controlar. Maynor, ¿en qué consiste esta clasificación de herbicidas considerando las características de las malezas? Estos herbicidas se clasifican de acuerdo a la selectividad de las malezas que controla. La selectividad se define como la propiedad que poseen algunos herbicidas de tener acción sobre determinado grupo de malezas sin afectar a otras. Por ejemplo, existen herbicidas que son selectivos por grupo de plantas. Hay herbicidas selectivos para plantas o malezas de hoja ancha y herbicidas selectivos para plantas de hoja angosta. También existen herbicidas con selectividad específica para un cultivo determinado, en el cual no causa ningún daño, aunque su aplicación se haga directamente sobre el cultivo, no le hacen daño, pero sí controla la maleza. Recuerde, amigo caficultor, que es el momento de hacer las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya. Anacafé, en apoyo al caficultor, gestionó con empresas de agroquímicos la venta y distribución de fungicidas a mejores precios. Acérquese a las oficinas de Anacafé y solicite su constancia para comprar fungicidas a menor costo. Recuerde que la mejor forma de combatir la roya es haciendo un control oportuno y correcto. Asesórese con los técnicos expertos. Vamos a la última pausa y regresamos con las actividades que se deben planificar para el control de maleza. Siga escuchando el Cafetal Radio. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Es momento de hacer las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya. Acérquese a las oficinas de Anacafé para asesorarse con los técnicos expertos. La roya se puede controlar. Si su finca se encuentra de 1.500 a 3.000 pies sobre el nivel del mar, realice el descijado de las recepas efectuadas este año y un redescijado al resto de las plantaciones. Dele prioridad a los brotes robustos, sanos y bien colocados.
Continuamos en el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Maynor, de acuerdo a las clasificaciones de los herbicidas, ¿cuál recomienda utilizar para el control de malezas en el café? El herbicida a usar está de acuerdo a la clase de malezas, al desarrollo de la planta de café, a la topografía del terreno y cantidad de agua que nos llueve. En los cafetales es muy común encontrar diferentes especies de malezas que no pueden ser controladas por un solo herbicida, y es donde se necesita realizar la mezcla de dos herbicidas con diferente acción para ampliar el rango de control en las malezas, lo cual redunda en aumentar su efectividad y en reducir el número de aplicaciones. En conclusión, lo que se pretende es realizar una aplicación efectiva de los herbicidas. Maynor, háblanos ahora sobre la aplicación efectiva de los herbicidas en el control de malezas. Para tener un buen control químico de malezas, se debe de considerar la elaboración de un plan de manejo integrado de malezas, considerando las malezas existentes en cada cafetal para utilizar el herbicida apropiado o, si es necesario, realizar la mezcla de dos herbicidas. Cuando se realice la aplicación, se requiere que las malezas tengan una altura entre 15 a 25 centímetros máximo y preferentemente que no hayan floreado. La recomendación es que no se debe realizar las aplicaciones cuando exista mucho viento para evitar que la brisa afecte las hojas de las plantas de café. También es necesario verificar que la dosis del herbicida sea la adecuada y que se realice una aplicación de calidad. ¿Cómo se logra una aplicación efectiva en el uso de herbicidas? Para lograr una buena aplicación de herbicidas, debe de realizarse una aspersión uniforme a las malezas. El equipo debe estar en perfecto estado de funcionamiento. Es necesario calibrar el equipo para estimar el rendimiento del operario de acuerdo a las condiciones topográficas del terreno y a la aplicación de una dosis correcta del herbicida. Al realizar la aplicación, debe mantenerse la presión de descarga uniforme al nivel recomendado. Utilizar agua limpia con un pH adecuado de acuerdo a los requerimientos del herbicida. Maynor, ¿hay un programa específico para el control de malezas en las fincas de café? En cada finca cafetalera se debe definir un programa específico que va de acuerdo a las malezas existentes, a las condiciones ambientales y a la topografía de los cafetales. Un programa que se sugiere es el siguiente. En las regiones donde la precipitación es de 1.200 a 2.000 milímetros de lluvia por año y existe una estación seca bien definida de noviembre a abril, se sugiere en mayo a junio realizar un control manual o mecánico. En julio o en agosto realizar un control químico. En septiembre realizar un segundo control químico, este puede ser solamente un parchoneo. En las regiones donde la precipitación sobrepasa a los 2.000 milímetros de lluvia por año y no se marca bien la estación seca, se sugiere en febrero a marzo realizar un control manual o mecánico. En abril a mayo realizar un segundo control manual o mecánico. En junio a julio realizar un control químico y en septiembre realizar un control químico. Maynor, para finalizar, ¿qué recomendaciones le tiene usted a nuestros amigos caficultores para el control de malezas? La recomendación nuestra es que no se debe abusar del uso de herbicidas, principalmente en terrenos de mucha pendiente, porque exponemos los suelos a la erosión causada por las lluvias. En siembras nuevas, se debe controlar las malezas en forma manual para evitar intoxicaciones de las plantitas de café por el uso de herbicidas. Si las malezas se controlan con herbicida, considerar las propiedades del producto y usar pantallas al momento de su aplicación. Recuerde que para el control de malezas en café se sugiere no utilizar el herbicida 2,4-D por su efecto residual en el grano. Antes de realizar la aplicación de herbicida, revisar si tiene la boquilla correcta, la cual debe de ser de abanico. Al realizar una aplicación con herbicida, debemos de estar seguros que exista humedad en el suelo al momento de la aplicación del herbicida preemergente. No aplicar herbicidas
cuando esté lloviznando. Y en los días con vientos o temperaturas altas se sugiere no aplicar herbicidas. Y por último, recomendarles a los caficultores que no mezclen un herbicida sistémico con un quemante, porque están aplicando el herbicida sistémico por gusto, porque no va a hacer ningún efecto debido a que el quemante actúa más rápido y no permite la penetración del herbicida sistémico. Amigos caficultores, para la implementación de un manejo integrado de malezas en sus cafetales se sugiere consultar con los técnicos conocedores en esta actividad o pueden acercarse a las oficinas de Anacafé y con gusto un técnico les estará ayudando. Hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que nos puede escuchar los martes y los jueves a las 5 de la mañana por esta emisora. Hasta la próxima. Que tenga buen día. Usted escuchó El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. Gracias al patrocinio de... Señor caficultor, aproveche su aplicación de Alto contra la roya en su cafetal con hojas. Revise su equipo, vea la calidad de agua y cubra bien la planta. Nuestra herencia merece lo mejor. Use Alto. Amigo caficultor, le recomiendo Duet para prevenir, controlar y erradicar la roya. Yo no arriesgo mis cosechas, no seamos del montón. Duet, el único que garantiza doble poder en el control de la roya y la antracnosis. Duet de Bast, distribuido exclusivamente por Tecún.